Mis campeones y campeonas, muy buenos días. Bienvenidos al encuentro académico de lengua y literatura. Me responden, por favor, a la lista. Joshua Ariel. Gabriela Fernanda. Presente. Ariana Naomi. Presente. César Ismael. Presente. William Daniel. Presente. Maite Jezabel. Presente. Byron Camilo. Presente. Juan Fernando. Juan Fernando. Presente. Alison Judith. Presente. Doménica Belén. Presente. David Alejandro. David Alejandro. Nicolás Alejandro. Nicolás Alejandro. Alondra Samira. Presente. Jorge Alejandro. Presente. Ariel Mateo. Presente. Alan Fernando. Presente. Carlos Said. José Antonio. Presente. Keila Yanis. Presente. Alison Carolina. Presente. Fernando Marcelo. Presente. Dylan Giovanni. Dylan Presente. Giovanni. Fabricio Patricio. Perfecto. Richard Mateo. Presente. Dylan Aarón. Presente. Jennifer Alejandra. Presente. Daniela Alejandra. Presente. Alison Michelle. Presente. Enrique Sebastián. Presente. Perfecto. Vamos a iniciar. Un recuento de la clase del día de ayer, por favor, si me ayuda mi campeón Sebastián. ¿Qué vimos en la clase de ayer? Sebastián. Estamos. Vimos eso de esas diapositivas. Excelente, muy bien. De la Vimos sobre estructura. esas. Ay, pero ¿de qué tema? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema que tratamos? Prosodia. La prosodia tratamos. A ver, Alondra, si Variedad. nos recuerda un poquitín la clase del día de ayer. Ayer vimos sobre la argumentación y la contraargumentación. Ya, Decía que argumentar consiste en dar razones para defender a una idea o una tesis. También decía sobre el objetivo, que era convencer y persuadir. Y la estructura también que vimos, la estructura interna. excelente, Alondra, muy amable, gracias. Efectivamente, el día de ayer estábamos ya tratando con respecto a las formas como debemos nosotros en uso de la palabra, en un discurso oral, en una participación, en un conversatorio, en un foro, en una mesa redonda, un debate, que estemos participando como panelistas. Siempre es importante aplicar el principio de la argumentación y de la contraargumentación. Decíamos que para argumentar tenemos dos formas, una forma inductiva y otra forma deductiva en su estructura interna. Vamos a continuar entonces con respecto a consolidar lo que habíamos el día de ayer iniciado como trabajo. Por favor, trabajemos con nuestro texto en la página 74 y 75. Páginas 74 y 75. Pintemos, por favor, el título Argumentos y contraargumentos.
Les había solicitado ayer que usted realice capturas de pantalla si está en disponibilidad de realizar impresiones de esas capturas de pantalla y adjuntar al cuaderno, bienvenido. Caso contrario, la información que usted registra de esas diapositivas, por favor transcríbalas al cuaderno y vamos a complementar con el organizador gráfico que en este momento en ideas principales y secundarias vamos a ir estructurando. Página 74 tenemos un solo párrafo. Idea principal del párrafo número 1. Idea principal del párrafo 1. Todos irán registrando la información porque así se requiere. Idea principal, pensamiento. Ideas secundarias, dialéctico. En esa misma línea, pros y contras. Siguiente línea, tomar una decisión. En la misma línea, debate. En la siguiente línea, unos defenderán su tesis y otros su contrario. Y finalmente, en la penúltima línea de este párrafo, expositor. Esgrimir argumentos. Refutar. Y en la siguiente línea, oponente. Página número 75. Empecemos a enumerar los párrafos siguiendo lo de la página 74. Entonces tendríamos el párrafo 2, 3, 4, 5 y el 6. Perfecto. Párrafo número 2. Idea principal, oponerse a los argumentos. Idea principal, oponerse a los argumentos. Idea secundaria, orden de exposición. Párrafo número 3. Idea principal, paráfrasis. Idea secundaria, palabras propias. Párrafo número 4. Idea principal, argumento de refutación. Idea secundaria, enunciado de la propia tesis. Enunciado de la propia tesis. Párrafo número 5. Ahí vamos a tener solo la idea principal, lo que está escrito en negrillas, razonamientos y evidencias de respaldo para tu argumento. Listen, Campeona. ¿puedo apagar un ratito la cámara? Lo que pasa es que ahorita mi abuelo está operado y le tengo que poner un goterito cada 2 horas y ya le toca ahorita, por Tranquila, favor. mi campeona. Vaya, no se preocupe. Y el último párrafo, 6. Idea principal, conclusión. Ideas secundarias. Se sintetizan la tesis propia y la del adversario. Perfecto. Dicen, a mí se me colgó un rato la clase. ¿Me podría decir cuál es la idea secundaria en el párrafo 5? No, solo tenemos idea principal en el párrafo número 5. Lo que está en negrillas, ¿no? Razonamientos y evidencias de respaldo para tu argumento. No tenemos ideas secundarias ahí. Ya, gracias, Lice. Ok, mi campeón. Muy bien. Entonces, con lo que hemos registrado la información más
la información de las diapositivas, voy a generar entonces acá el organizador gráfico de la página 74 y 75, ¿sí? Para publicar a través de Educay. Antes de olvidarme, el día de mañana, recuerde que a las 11:30, de 11:30 hasta las 12, está programado en Educay la evaluación sumativa de lengua y literatura en función de los temas. En función de los temas, les estaba manifestando que para el día de mañana, 2 de diciembre, a partir de las 11:30, tendremos que conectarnos a rendir nuestra evaluación sumativa. Y para el día jueves 3, en el horario de la hora de investigación, conectarnos de igual forma para rendir la evaluación sumativa de la asignatura de investigación. Comparto pantalla para continuar la explicación. Todos atentos, por favor. De igual forma, ir complementando la información para que los organizadores gráficos estén completos. Muy bien. Pongamos mucha atención aquí, por favor. Si los instrumentos que nos permiten argumentar, priorizando el objetivo de persuadir, de convencer al público que nos está escuchando, o si es que somos parte de una conversación formal, insisto, cuando hablemos de conversación formal, nos referimos a foro, debate, conferencia, seminario, conversatorio. Entonces, si estamos nosotros a esos niveles de conversación formal, es importante conocer cuáles son los tipos de argumentos que podemos utilizar. Estos argumentos tienen como parte fundamental impactar en el público que nos escucha para convencerlos. Existen de dos tipos. Argumentos denominados emotivo-afectivos que hacen referencia a impactar, a llegar en los sentimientos y las emociones de los asistentes. Aquí vamos a utilizar un lenguaje en tono muy sutil, muy sublime, que genere ese impacto a nivel de los asistentes de tal forma que los cautivemos, los tengamos nosotros en presencia constante y muy atentos a lo que estamos manifestando. Y debemos, por sobre todas las cosas, ganarnos la simpatía de ellos, que no se genere un rechazo, sino más bien que seamos compatibles y empatibles en función de la tesis que yo estoy manifestando, ¿sí? Por otro lado, es importante considerar también que debemos inspirar mucha confianza. La confianza que nosotros inspiremos en el público asistente es fundamental. De igual forma, hay que nosotros estar muy claros en el sentido de responsabilidad y de pertenencia que nosotros debemos asumir como líderes de la comunicación oral en el momento que nos corresponde intervenir cuando estemos realizando nuestra ponencia o disertación y sustentando por sobre todas las cosas con argumentos válidos nuestra tesis. Ser muy entonces ecuánimes, equitativos, equilibrados. Tampoco vamos a ser extremistas y vamos a impactar sobremanera, de una manera superlativa en la parte emotiva, porque eso puede generar en cambio situaciones distractoras. Y en lugar de nosotros ser emotivos en nuestro mensaje,
vayamos a provocar algún tipo de situaciones que no vendrían en el momento de sustentar nuestra tesis. Y los otros argumentos se denominan lógico-racionales. Harán captura de pantallas, por favor. Lógico-racionales. Y aquí nosotros tenemos argumento de datos, argumentos causa-efecto o de hecho, que también se denominan, los argumentos relacionados por los conocimientos propios que se tiene, los argumentos de experiencia personal, los argumentos de autoridad, argumento de ejemplificación y finalmente argumentos de analogía. Estos 7 tipos de argumentos son los que estaríamos nosotros en capacidad de utilizar en el momento de argumentar, de sustentar nuestra tesis. Empecemos nosotros analizando el argumento de datos. ¿A qué se refiere este argumento de datos? Se refiere a demostrar que nuestra tesis es valedera en función de la remisión de cifras, de datos estadísticos, de porcentajes. Esto nosotros lo presentamos cuando se trata de hablar con respecto a temas que son muy puntuales y que amerita el manejo de la parte estadística. Miren en este ejemplo, ¿no? Existe una relación entre el aumento de la concentración de partículas contaminantes y el número de enfermedades respiratorias y muertes. Aquí nosotros estamos hablando de un tema que requiere de argumentos estadísticos, Ahí tendremos que realizar una investigación relacionada a esta tesis para poder obtener datos. En síntesis, cuando usted utilice un argumento o varios argumentos de datos, debemos referir cifras numéricas, cifras porcentuales. El siguiente tipo de argumentos, el argumento de hecho o de causa-efecto. Aquí nosotros vamos a manifestar las razones que permiten constatar, que permiten demostrar aquellos hechos que son comprobables en nuestra tesis que estemos formulando. Y estos hechos comprobables indudablemente van a generar una relación de causa-efecto entre dos hechos. Estos argumentos se los utiliza muchísimo para contrastar información. Por un lado, una información que nosotros disponemos, una información A, pero adicionalmente también tenemos otra información B. Pero esta información B es producto de la información A. Y entre los dos grupos de información se ha generado una relación de causa-efecto. Un ejemplo. Toda mi vida estuve en contacto con químicos dañinos para la salud. Debido a ello, sufro de cáncer en los pulmones. Mire cómo las dos informaciones se están argumentando, se están complementando. La primera información hace referencia al uso de químicos dañinos. Y esa causa derivó en una información B, en un efecto que determinó el cáncer pulmonar. Entonces, aquí hay que saber manejar los dos tipos de informaciones para que la argumentación sea contundente. El argumento por conocimiento, por asimilación cognitiva.
Aquí nosotros vamos a referir, si queremos utilizar este tipo de argumentos, vamos a referir aquellas ideas, aquellos criterios, aquellas reflexiones que son ya verdaderas, que socialmente se constituyen en verídicas, en objetivas, en valederas. Generalmente estos argumentos son argumentos que caen ya en un plano netamente de la realidad, muy objetivos, y que toda esta argumentación es compartida por la sociedad, que si yo como invitado a una ponencia, como panelista, manifiesto esos referentes por conocimiento, otro expositor, otro ponente, otro panelista, de pronto podrá utilizar la misma información porque esa información es ya común para todos. Está socialmente aceptada como tal. Entonces, esos argumentos se los utiliza cuando ya el conocimiento ha sido consolidado de manera general. Y en cuarta instancia tenemos el argumento de experiencia personal. Aquí utilizamos las experiencias propias, situaciones vividas, historias que nosotros podemos relatar, podemos ponerlas en evidencia en ese momento para que el público se dé cuenta que estamos hablando en experiencias personales y que eso efectivamente se ha generado, sin perder de vista la parte de la veracidad, la objetividad. Un ejemplo, los reclamos comerciales resultan generalmente un fraude. A mí me informaron de la oferta y cuando acudí al centro comercial ya no tenían existencias para vender. Mire, entonces ahí estamos manifestando una tesis, pero que esa tesis es corroborada por una experiencia vivida de manera propia. ¿Correcto? Inicialmente, entonces, en esta clase hemos hablado sobre los tipos de argumentos o los tipos de formas como nosotros podemos sustentar nuestra tesis. Y recordemos que existen dos grupos. Argumentos emotivo-afectivos relacionados con las emociones, los sentimientos, y los argumentos lógico-racionales, que tenemos siete tipos de estos lógico-racionales. Hemos visto los 4 primeros, argumento de datos. Hay que argumentar con cifras numéricas, con la parte estadística. Argumentos causa-efecto, hacer la relación comparativa entre dos informaciones. La información 1 será la que provoque el efecto en la información número 2. Los argumentos por conocimiento, que son aquellos que ya son prácticamente de conocimiento de toda la sociedad y aceptados a ese nivel. Y finalmente hemos hablado sobre los argumentos de experiencia personal, contar, relatar, argumentar en función de las experiencias vividas. Muy bien. ¿Preguntas de parte de ustedes? ¿No? El ejemplo que voy a poner en este momento, usted lo clasifica. Si es que es argumento emotivo o si es que es un argumento lógico. Si es que es lógico, usted me dice de qué tipo es. Si es de experiencia personal, si es que es de dominio de conocimiento, si es que es de causa-efecto o si es que es de datos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Mucha atención, mucha atención. Vamos a ver. Esta pregunta la vamos a ir focalizando para que todos tengan la oportunidad de intervenir. La pregunta está dirigida, o el ejercicio de reconocimiento está dirigido para Gabriela Fernanda, Ariana Naomi, César Ismael, William Daniel y Maite Jezabel. ¿Sí? Entonces, los 5 van a intervenir. El que primero me manifieste la respuesta
y me dé la justificación del por qué, recibirá una calificación de 10 de participación en clase. Atentos entonces. La pandemia COVID-19, desde su inicio en el mes de marzo en el Ecuador, ha generado cifras que son preocupantes en tanto y cuanto a que se han generado muertes. Se habla alrededor de unas, en el ejemplo, se habla alrededor de unas 10,000 personas que han fallecido por consecuencia de la pandemia COVID-19. Y eso lo refiere los datos referenciales. Dominio del tema. Es una argumentación lógica, porque trata de demostrar la verdad sobre unos hechos y la afirmación que se tiene durante eso. Muy bien, Ariana. ¿Y de qué tipo sería? Ganes el 10. ¿De qué tipo sería? ¿De datos, de experiencia personal, de dominio de conocimiento o de causa-efecto? De datos Perfecto. De datos. De Solo datos. de datos. Sí, porque ahí yo en el ejemplo enuncié una cifra numérica, ¿verdad? Enuncié una cifra numérica. Muy bien. La pregunta está focalizada ahora para Byron Camilo, Juan Fernando, Alison Judith, Doménica Belén y David Alejandro. Se considera que el consumir 2 litros o beber 2 litros de agua o líquido diario genera una estabilidad a nivel del organismo humano. Eso lo refiere la Organización Mundial de la Salud. ¿Quién me da la respuesta? Es un argumento lógico de tipo argumento causa-efecto. Excelente, David. Muy bien. Excelente. Perfecto. Vamos. Ahora va para, a ver, sería Alondra Samira, Jorge Alejandro, Ariel Mateo, Alan Fernando y José Antonio. Atentos. Indudablemente que el efecto provocado por la pandemia COVID-19 ha disminuido los encuentros familiares para evitar los contagios. En el caso de mi familia, les comento que con ellos nos llegamos a encontrar de una manera así virtual a través de una reunión en Zoom. Y bueno, y pudimos nosotros compartir en esta experiencia que les comento, que de pronto a ustedes también les ha de haber sucedido. ¿Qué tipo de argumento es? Experiencia personal. José, ¿por qué es Argumento de... ¿Por qué? Porque está hablando de su experiencia, o sea, de su propia experiencia, de lo que usted vivió. Excelente, excelente, José. Muy bien. Excelente. Perfecto. Vamos con Keila Jenice, Alison Carolina, Fernando Marcelo, Dylan Giovanni y Fabricio Patricio. El amor a la familia inspira muchas situaciones. En este sentimiento sutil, intenso, hay que expresar el cariño, el afecto que nosotros sentimos por nuestras familias, por nuestros familiares, porque cuando están en vida, indudablemente hay que expresar ese cariño, ese afecto, ese amor, porque cuando ya no están, es demasiado tarde. Emotivo, afectivo. Experiencia. Emotivo, afectivo, por supuesto, porque estábamos hablando del sentimiento del amor y con el tono de voz que yo utilicé, quise llegar de una manera muy emocional hacia el público que me está escuchando. Muy bien, Keila. Y finalmente,
Richard Mateo, Dylan Aarón, Jennifer Alejandra, Daniela Alejandra, Alison Michelle y Enrique Sebastián. Según los experimentos realizados a nivel mundial, se puede ratificar que la estructura de una célula, membrana celular, citoplasma celular y núcleo celular son las partes que estructuran una célula de tipo eucariota. Si revisamos un tratado o un texto de biología, nosotros lo podemos determinar. Y eso indudablemente será un conocimiento en el Ecuador, en la China, en los Estados Unidos, en Francia, en todo el mundo. ¿Qué tipo de argumento es? Argumento de ejemplificación. De ejemplificación, no, porque no tomé como Argumento de datos. No di cifras, Richard, tampoco no di cifras. Solo de datos es cuando ustedes escuchan números, cuando se dan cifras numéricas. Ejemplificación no tomé como ejemplo a nadie. Es argumento de analogía. Tomado de nuestros conocimientos. Exacto, Jennifer. Por eso yo al final manifesté que ese conocimiento es válido en el Ecuador, en la China. Es un argumento de conocimiento porque es aceptado ya a nivel de toda la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vimos únicamente los 4 primeros tipos de argumentos. Perfecto. Yo les voy a preparar para la siguiente clase, les voy a preparar asimismo unos ejemplos para que usted aprenda a reconocer y luego los vamos a poner en práctica. Porque en este momento puse los ejemplos yo. Lo que importa es que también usted domine y maneje de manera práctica. Entonces, cuando tengamos disertaciones, exposiciones, ya sabe ahora cómo argumentar. Perfecto. Les agradezco por su atención. Reitero, les voy a crear el espacio en Idukai para organizador gráfico, páginas 74 y 75. Sí, hemos terminado la clase. Un abrazo fuerte. Gracias por su participación activa en nuestra hora de clase. Abrazos, cuídense mucho.